en todo Panamá. Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, 94.7 FM. Radio María está comprometida con las medidas de prevención. Salud mental, sugerencias para el apoyo emocional. La persona enferma y su entorno familiar pueden sentirse emocionalmente afectadas por la situación. Se sugiere lo siguiente: escuche tranquilo sin interrumpir mientras la persona se expresa. Muestre comprensión y apoyo emocional a quienes están sufriendo angustia o tristeza. Muéstrese calmado para no transmitir ansiedad. El cuidado físico y emocional de la persona enferma debe ser proporcionado por sus familiares. Dele a la persona enferma el tiempo necesario para comprender la información y para que comparta sus temores, siempre transmitiendo pensamientos esperanzadores. Con los niños se debe tener un cuidado muy especial de no asustarlos, porque pueden no estar preparados para comprender la situación. Realice actividades con las personas afectadas por la enfermedad coronavirus mientras se mejora. Promueva actividades que distraigan y tranquilicen a las personas en la seguridad de su hogar. Dialogar, leer, orar, escuchar radio, ver televisión, usar el teléfono, entre otras. Recuerde desinfectar los aparatos luego de su uso, así como también los objetos utilizados por la persona enferma. Procure que la persona enferma no se sienta sola. Son las 10 de la mañana en Radio María. Estás en Radio María. A continuación, en Radio María, el programa Jesús también habla chino. Santai Kaho, les saluda cordialmente Claudina Chen de Fiu. Es un placer poder dirigirme nuevamente a todos ustedes en este programa Jesús también habla chino, Yesuya Gong Jungman, en su versión número 219. Dios los bendiga, Tinchi Boyao. Me acompañan el día de hoy para hablar sobre el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2021 desde Roma, Fray Claudio Zambrano Burbano, sacerdote religioso colombiano de la Orden de San Agustín y quien actualmente estudia teología dogmática. También me acompaña Joseph Griffith, colaborador de este programa. Bienvenido a ambos. Muchas gracias, Fray Claudio, por aceptar nuestra invitación. Hola Claudina, muchísimas gracias. Gracias también a todos los oyentes del programa Jesús también habla chino, a todas las personas que se conectan en este momento para compartir nuestra fe y compartir pues las enseñanzas de este mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año. Así que los invito para que iniciemos con una oración, invocando la protección del Señor sobre cada uno de nosotros, pidiendo que sea su Espíritu Santo quien nos proteja, nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Le pedimos al Señor que inspire nuestras acciones, que acompañe estos propósitos que nos hemos puesto en el tiempo de Cuaresma y que con su ayuda podamos nosotros llegar gozosos al tiempo de Pascua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces vamos a entrar en materia con el argumento que les propongo, que es el mensaje de la Cuaresma del Santo Padre. Pero quisiera antes como darles un contexto muy general en torno a estos mensajes de la Cuaresma, de dónde vienen o cuál es el origen. Pues históricamente en nuestra iglesia el tiempo de Cuaresma siempre ha sido dos tiempos fuertes, tiene el año litúrgico: Adviento, Cuaresma. En el Adviento y en la Cuaresma eran tiempos dedicados a la predicación. Y los papas invitaban entonces, cuando iba a iniciar la Cuaresma, a los párrocos, vicepárrocos y a los predicadores, les mandaban un mensaje. Sobre todo acá el Santo Padre en Roma les mandaba un mensaje a los párrocos y a los predicadores
para animarlos en esa labor de predicación, para que fuera de la Cuaresma, pues es un tiempo especial de preparación hacia la Pascua. Entonces, digamos, aquí quisiera mencionarles un datico histórico, ¿no? Por decir algo. El Papa Pío XII en 1958 pronuncia entonces un mensaje para los párrocos y los predicadores en ese año. Y entonces el Papa insistió en ese momento en la necesidad de la santidad en cada estado de vida, ya sea el sacerdotal, ya sea el religioso, ya sea el matrimonial, sea la soltería. Ese fue el mensaje para los párrocos, vicepárrocos y los predicadores en esa Cuaresma del 58. Entonces, invitación del Papa Tenemos un problema de audio, de conexión, pues quiero recordarle a los radioescuchas que pueden contactarnos y enviarnos sus mensajes o preguntas por mensaje de texto vía WhatsApp al celular 6633-6087, 6633-6087. Este programa llega a ustedes gracias a la divina providencia y a la generosidad de todos sus donantes. Le agradecemos su apoyo a esta emisora, Una Voz Cristiana en tu Casa, con su donación. Pueden llamar al 260-3000, extensión 3, para información de cómo donar. Joseph, mientras se conecta nuevamente Fray Claudio, hablemos sobre este mensaje. El Papa siempre emite un comunicado sobre su mensaje de la Cuaresma, ¿no? Sí, yo creo que este año el Santo Padre, bueno, obviamente los cantos de Cuaresma y toda la sintonía de la Cuaresma, ya estamos escuchando un poquito a Fray Claudio, es en esa tónica hacia la Pascua. Entonces, obviamente, el título de este mensaje, de este gran regalo que nos hace el Papa Francisco a toda la Iglesia para vivir el tiempo de la Cuaresma, lo toma de Mateo 20:18, que dice: mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Es que todo el camino de Jesús va siendo así, ¿no? Hacia Jerusalén, donde va Él a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y por eso, ya lo comentaba el Padre, son tiempos fuertes, el Adviento, la Cuaresma, y en este caso todo este ciclo de Pascua, el ciclo pascual que comenzaba ayer, miércoles de ceniza, será hasta el domingo de Pentecostés. O sea, será un momento de preparación y un momento de celebración que vamos a tener también, pero para eso también tenemos que ahora en esta Cuaresma prepararnos bien, con un corazón bien dispuesto para vivir la Pascua. Ahora sí ya para que nuestros radio escuchas y los que nos sintonizan por las redes entiendan, siempre decimos subir hacia Jerusalén, y eso es porque Jerusalén creo que estaba más alto, ¿no? Y entonces siempre subían para ir allá. ¿Podemos explicar un poquito eso para ver por qué decimos subir a la Jerusalén? ¿Qué significa esto? Ok. Retomo porque se me desconectó. Sí, yo sé. No sé dónde terminaste. Ajá. Ok. Solamente entonces les había mencionado que, digamos, eran unos mensajes que los papas mandan. Los mensajes de Cuaresma comienzan a partir de 1963 con el Papa Juan XXIII, donde ya los mensajes de Cuaresma no solamente son para los predicadores y los clérigos acá de la Dios de Roma, sino que ya lo manda el Papa Juan XXIII, los mensajes para toda la Iglesia universal. Entonces, digamos, ahí ya invitan siempre los papas a renovarnos en la fe, la esperanza, la caridad. Siempre nos van a invitar a tomar, digamos, este tiempo de Cuaresma como un tiempo especial que nos va a nosotros preparando hacia la Pascua. La mirada de la Cuaresma siempre está puesta en el tiempo de Pascua. Entonces, digamos, comienzan en 1963 estos mensajes universales para el tiempo de Cuaresma. Bien, entonces ahora sí, inicio o continúo con este momento de compartir con el mensaje para la Cuaresma del Papa Francisco. Como ya ustedes lo decían, pues está, digamos, centrado bíblicamente en esta expresión: mirad, estamos subiendo a Jerusalén.
Sí, el título de este mensaje está tomado entonces del tercer anuncio de la pasión que hace nuestro Señor a los discípulos en el Evangelio de Mateo, donde les indica que sucederá en la ciudad santa de Jerusalén la pasión, la muerte y la resurrección. Recordemos que los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas nos presentan el itinerario de Jesús de Galilea hacia Jerusalén. Galilea, conocido como la primavera de Jesús, donde está la predicación, las curaciones y la parte más ligada a la pasión, que es la subida a Jerusalén, lugar de la meta, lugar de la entrega de Jesús en la cruz. Jerusalén es la meta del peregrino. Por eso lo que tú dices, Claudina, está como alto, sí. Por eso, digamos, están los salmos graduales o los salmos que nos hablan de esa llegada a Jerusalén. Escucharán ustedes el Salmo 121, ese canto que siempre cantamos, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Es decir, la alegría del peregrino es llegar a Jerusalén, porque ahí, digamos, para el peregrino del pueblo de Israel, era el lugar donde estaba el templo. Lugar, entonces, donde está o indica la vida espiritual del pueblo de Israel, lugar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para Cristo, entonces, Jerusalén es la ciudad que marca el paso, la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección. Es la ciudad donde inicia la predicación y después la predicación del Evangelio a partir del evento de Pentecostés. Acuérdense que los Hechos de los Apóstoles nos dicen que estaban reunidos todos en el cenáculo, reciben la fuerza del Espíritu Santo y empiezan a predicar. De ahí comienza esa espiral de predicación de la palabra del Señor que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Así que los discípulos que caminamos con Jesús estamos llamados a asociarnos a su pasión por la salvación del mundo. Eso lo dice el Papa en el mensaje de la Cuaresma. Estamos llamados a asociarnos a su pasión. Entonces ya de entrada el mensaje es bastante exigente para cada uno de nosotros, que en este itinerario cuaresmal nos unimos, nos asociamos a Jesús en su camino hacia la Pascua. Es decir, ¿cuál va a ser mi paso? ¿Cuál va a ser ese camino que yo voy a hacer por la Cuaresma y a qué voy a resucitar? ¿O cómo voy a resucitar? ¿Qué se va a renovar en mi vida espiritual, en mi vida cotidiana, en mi vida de familia? Nos anima el Santo Padre, el Papa Francisco, también para que no perdamos la perspectiva y en dónde está fundada nuestra fe. Nos dice que el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, está bajo ya la luz de la resurrección. Es decir, no podemos perder la esperanza. La luz que nos orienta en el camino cuaresmal es la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quienes desean seguir a Cristo. Fíjense en estas expresioncitas que puede ser que en el mensaje las leamos rapiditas, pero tratemos un poco de meditarlas. Cómo la resurrección a la que quiero llegar en la Pascua tiene que ese camino de Cuaresma iluminar mis sentimientos, mis actitudes y mis decisiones. ¿Qué nos está diciendo aquí el Papa? Capacidad de discernimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, es decir, que ya que sabemos la meta, la resurrección, tenemos la luz que nos ilumina, el camino de la fe, y todo se juega entonces en la orientación de nuestros sentimientos y actitudes, de nuestras decisiones, que si son con Cristo o son sin Cristo. Y es aquí donde tenemos que estar nosotros orientados. Con Cristo se orienta hacia la vida, y a la vida abundante. Sin Cristo, pues se desorientan, caemos en el sinsentido y en la frustración. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que discernir hacia dónde están orientados mis sentimientos, mis actitudes, mis decisiones. Nos recuerda también el Papa las tres instituciones típicas del pueblo de Israel en este mensaje, que son la oración, el ayuno y la limosna. Típicas para el pueblo de Israel, una realidad ahora para nosotros también los que seguimos al Señor. Resignificadas por Jesucristo en su predicación, retomada por los santos y predicada a los fieles a través de la historia de la Iglesia. Así que ya lo predicaba San Pedro Crisólogo, por allá en el siglo V. Él decía, 3 son, hermanos, 3 las cosas por las cuales dura la fe, subsiste la devoción, permanece la virtud.
Oración, ayuno y misericordia. Oración, misericordia y ayuno son tres en uno y se dan vida mutuamente, es decir, no las podemos separar. Es la conjunción de estas tres las que nos dan vida y las que nos mantienen a nosotros vigilantes en nuestra fe. Después el Papa Francisco lo sintetiza así, esta unidad, este conjunto del ayuno, la oración y la limosna. Con unas indicaciones muy precisas las hace el Papa. Entonces el ayuno indica la vía de la pobreza y de la privación. ¿En qué estoy yo dispuesto a privarme? La limosna, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido. Esta expresión, ¿a dónde nos remite a nosotros? Nos remite al relato del buen samaritano, a sentir compasión del otro, a no ser indiferente. Y en la tercera, la oración, diálogo filial con el Padre. Vividas de esta manera, estas tres herramientas nos permiten entonces encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Es decir, que nuestra vida refleja, transparenta estas virtudes teologales. Entonces el mensaje, digamos, en primer lugar nos va introduciendo a través de estas instituciones de la oración, el ayuno y la limosna, la conjunción de estas tres, y después, si nosotros estamos unidos en estas tres características de nuestro tiempo de Cuaresma, pues nos abrimos a las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, pues el mensaje pues es como un tríptico, podríamos decirlo, en torno a las virtudes teologales. Nos presenta una breve reflexión, ciertamente, de cada una de estas virtudes. Y aquí pues sería bueno que nos preguntáramos, ¿cómo así? ¿Qué son esas virtudes teologales? Pues son la fe, la esperanza y la caridad. Podemos mencionar aquí la definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, donde después de las virtudes cardinales, es decir, donde esas implican nuestra voluntad y nuestra decisión, las virtudes cardinales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, nos expone el Catecismo de la Iglesia después de las virtudes cardinales, las virtudes teologales que tienen su origen y se arraigan en Dios y adaptan las facultades del hombre para que participe de la naturaleza divina. Las virtudes teologales entonces se refieren directamente a Dios, son un don que Él da a cada persona. ¿Listo? Disponen a nosotros como cristianos a una relación íntima con la Santísima Trinidad. Las virtudes teologales entonces tienen como origen, motivo, objeto y fuente la unión con Dios. ¿Listo? Entonces esas virtudes teologales fundan nuestra vida, la animan y caracterizan nuestro obrar, es decir, cómo vivimos, pues manifiesta qué fe, qué esperanza y qué caridad profesamos nosotros en nuestra fe, en la vida de la Iglesia. ¿Listo? Entonces, sí. Tengo unas preguntas aquí que nos han llegado. ¿Puedo interrumpir o quieres terminar tu mensaje? No, dale, dame la pregunta. Tengo aquí mi fiel oyente Luis Lai, fiel oyente de Radio María, reporta sintonía y dice que desde su teletrabajo quisiera conocer su opinión sobre la tradición de abstenerse de comer carne roja y en su lugar comer pescado y mariscos en el miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Si es recomendable o no seguir esta tradición. Muchas bendiciones a todos. Ok, bien, esta era, digamos, el origen de esa tradición, pues tiene un origen medieval. Digamos, el origen medieval de esa tradición es que en ese tiempo los pescadores, pues el pescado era lo más barato que había. Entonces, una manera de asociarse a la pobreza, de lo que nos dice el Papa Francisco en esta institución del ayuno, privarse o asociarse a la pobreza de Cristo era, digamos, asociarse con lo que comían los pobres en esa época. Entonces ese era el sentido de esa tradición del pescado. Ciertamente ahora pues un plato como lo menciona ahí, de mariscos es costosísimo o resulta más escandaloso que eso. Entonces lo que hay que asociarnos es con la vida, con lo que comen nuestros hermanos pobres.
Entonces no es cambiar una comida por otra, ¿sí? No es una dieta, no es una dieta, es un ejercicio de caridad, de privación y entonces por lo tanto de solidaridad, porque si mi ayuno no beneficia a mi hermano, pues ciertamente se queda en un ejercicio, como te decía, una dieta, una cosa muy lineal, ¿no? Entonces, decir, o sea, no estoy diciendo que se quiten esas tradiciones, ¿no? Sino que tu alimentación sea una alimentación frugal, sencilla, pobre, y que tu privación ayude a la mesa del pobre. ¿Listo? También nos llega otro saludo a través de Facebook Live. Salina Juan, shalom y bendiciones, Dios es capaz. Clemencia Butesti, siguiendo desde Nueva York, bendiciones. Y Rosalinda Lu, buenos días, Dios les bendiga. Así que un saludo para cada uno de ustedes y gracias por estar en sintonía de este programa de este día. Padre, usted estaba diciendo hace un rato eso y ayer me hacía también la pregunta en cuanto al tema del ayuno, porque realmente si el ayuno se sabe que está ligado a alguna privación y obviamente en inicio siempre estuvo concentrado a la parte de la comida. Claro, hay gente que no lo entiende y hay gente que dice, ay no, ya no tenemos que ayunar, el miércoles de ceniza y el viernes santo ya no hay que ayunar, porque siempre se ha dicho que son los 2 días de ayuno que manda la iglesia. Y la gente como que tiene esa gran confusión y todavía hasta el día de hoy siempre la han tenido en cuanto al tema del ayuno y la abstinencia, porque se dice que son viernes abstinencia, pero todo el miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. Sí. Quiero saludar también porque aquí me manda una foto un fraile que me está sintonizando desde Ecuador, que se llama Pedro Rodríguez. Saludos a Pedrito también ahí y gracias por la sintonía. Bien, entonces el tema del ayuno ciertamente pues hay que reinterpretarlo, resignificarlo, pero dentro siempre del sentido fundamental. Compartir algo de mí con el otro. Digamos, en el mensaje, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver, digamos, cómo hay otros gestos en torno al ayuno, en torno a cómo vivir esta experiencia del ayuno y de privación, que es solidaridad con el otro. Entonces, digamos, a veces eso, puede ser que nosotros queremos reducir todo, ¿no? Hay que hacer lo mínimo, o es esto y ya. Entonces, no, o sea, hay que abrir un poco el horizonte y no hacernos tan, como decimos así, neofarisaicos. Entonces, cumplo y listo, ya cumplí. No, eso, no hay espíritu ahí, no hay espíritu. Vuelvo, insisto, a esa expresioncita del Papa Francisco que nos dice, indica vía de la pobreza y de la privación, vía, camino, ¿de qué me privo? ¿Cómo me asocio? ¿A Cristo pobre? ¿A Cristo que es menesteroso, que viene a pedir algo de mí? Entonces, y cómo me confío, como en la vida de Sarepta, que más adelante el mensaje del Papa también lo dice, ¿no? La vida de Sarepta se confía todo en el profeta, tenía lo único para vivir, pero como se confió todo, por eso, digamos, tiene para dar y compartir con los demás. Entonces, digamos, siempre invitaría yo a los oyentes a tratar de alargar esa expresión del ayuno. No se limita a comida, no se limita solamente al pescado, a los mariscos, esas cosas, sino algo que a mí me implica personalmente. Después el Papa lo veremos más adelantico, si continúo con el mensaje y ahí vamos a ir descubriendo otras prácticas y otros tipos de ayuno. Dice. Sí, antes de que continúe, Fray Claudio, yo siempre había pensado que el ayuno, bueno, las 3 cosas, esta oración, ayuno y limosna, lo que hacen es que la oración nos acerca a Dios por medio de orar, leer más, la Eucaristía, los retiros o lo que sea, mejora mi relación con Dios. El ayuno entonces me va a mejorar mi relación conmigo mismo porque me voy a privar de algo para poder decir que esto me cuesta. Entonces, algo que te cueste o te privas para poder tú reflexionar y sanar o reconocerte a ti mismo. Entonces, no necesariamente es eso que carne roja o pescado, sino tiene que ser algo que a ti te cueste dejarlo y te privas de, como dijiste, no solamente de alimentos, puede ser otras cosas. Y bueno, la limosna para mí es tu relación con el prójimo, con otros.
Entonces por eso tú te dejas de hacer algo y lo que tú dejas de hacer se lo das al otro o algo Así por es. ese estilo. Al que necesita, sobre todo al que Ajá, al que necesita. necesita, claro. Ujú. Así es. Bien. Por eso la Entonces, caridad. ahora, Ajá. como les decía, el Papa en este mensaje vamos a ir caminando en torno a esas tres virtudes y esas tres virtudes las va a ir relacionando con la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, la primera virtud que nos expone el Papa es la fe. La definición de esta virtud es: por la fe la persona humana se entrega libremente a Dios. La fe es una opción libre, es decir, me confío, me abandono a Dios. El Papa nos invita entonces con unas expresiones muy concretas a acoger la verdad, ser testigos de esta verdad ante Dios y ante los hermanos, acoger y vivir la verdadera fe que se manifestó en Cristo, acoger la palabra de Dios que nos viene custodiada por la Iglesia, ¿sí? Y acoger ese don de la fe, donde recibimos de Dios y a través del testimonio de nuestra familia y entramos a formar parte en la fe que viene concatenada. En la fe yo no me la doy, yo la fe la recibo. Y por lo tanto, así como la recibo, no la puedo yo cortar esta cadena, sino que tengo que transmitirla. Entonces nosotros nos damos cuenta, somos una concatenación de una experiencia de fe. Alguien en familia se abandonó, confió en el Señor, recibió la fe y por lo tanto esa fe viene y me ha alcanzado a mí. Y por lo tanto ahora yo consciente y libremente pues la recibo, la testifico, la acojo y la transmito también con mi testimonio. Nos dice que el ayuno entonces tiene que ser vivido como experiencia de privación, y vuelve a insistir el Papa, vivirlo con sencillez de corazón que nos lleva a descubrir nuestro ser de criatura, creados a imagen y semejanza de Dios, hacernos pobres para acumular, entre comillas lo pone el Papa, la riqueza del amor recibido y compartido, comprender que el amor a Dios y al prójimo es un movimiento que centra su atención en el otro, considerándolo uno consigo mismo. El amor a Dios está expresado en el amor al prójimo porque lo amo como me amo yo. Entonces fíjense, esta expresión, digamos, la utiliza, que tiene una connotación negativa, acumular. A veces socialmente acumular es alguien que quiere adquirir muchas cosas. Entonces, no, aquí nosotros lo que estamos llamados es a acumular la riqueza del amor recibido. ¿Por qué? Porque entre más experimentamos ese amor de Dios que da y derrama en nuestros corazones, pues más somos capaces nosotros de darnos y ofrecernos a los demás, de ser generosos en nuestra experiencia de fe. Entonces aquí el Papa, en esta experiencia de la fe, nos recuerda la enseñanza que da en el capítulo 3 de la encíclica, de la carta encíclica Fratelli Tutti, que la publicó el año pasado. Dicen que nos invita a pensar y a gestar un mundo más abierto, donde la persona humana no encuentra su realización solamente en un desarrollo, ¿sí? Y mucho menos de su plenitud, si no se entrega sinceramente de sí misma a los demás. No hay desarrollo, no hay plenitud si nos cerramos a nosotros mismos. Hay desarrollo, hay plenitud en la medida en que nosotros donamos algo de nosotros mismos. Nos recuerda entonces la Cuaresma es un tiempo propicio para creer y para que creyendo podamos recibir de Dios esa vida que permite poner la morada de Dios en nosotros, recibir la vida de Dios en nosotros, ser morada de Dios en nuestra vida, ser un espacio habitado por Dios. Hay que custodiar esa presencia y no opacar esa presencia de Dios en nosotros, no obstaculizar la luz que Dios nos brinda. Entonces es importante recoger esto, digamos, esa dinámica de encarnación, y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, habita en mí y conmigo, y por lo tanto hace, pues digamos, mis actitudes hacen que sea operativa esa presencia de Dios en mi vida. Ayunar significa, dice el Papa, liberar nuestra existencia de todo lo que nos estorba. Y aquí nos hace una invitación muy necesaria para este momento que vivimos. Dice el Papa Francisco, liberarnos incluso de informaciones, verdaderas o falsas. En este tiempo saturado de imágenes, de noticias, de influencers,
que nos bombardean con tanta información y piden un like, ¿sí? Haciéndonos perder la capacidad de discernimiento y de una justa valoración de cada una de las situaciones que pueden hacernos caer en nuestra vida, en lo humano y lógicamente en lo espiritual. Nos invita entonces a liberarnos del consumo, que a veces viene disfrazado de pequeñas cosas. Parecen poca cosa ese consumo, pero quizás resulten ataduras más fuertes que una cadena y no nos dejan avanzar. No, es una cosita de nada. Ay, no es esta cosita. Pues las pequeñas cosas a veces puede ser que resultan pequeñas piedricitas, pero que entre más las voy echando, pues el costal se llena y después no lo puedo cargar. Entonces eso es importante en esta virtud de la fe. No sé si aquí tengan alguna... Joseph, ¿tienes algún comentario? Si no, hacemos una pausa musical. Y cuando volvemos, sí, seguimos. Una pausa musical, Claudina. Vamos a una pausa, Fray Claudio, y cuando regresamos continuamos conversando sobre el mensaje del Papa para la Cuaresma. Ok, gracias. Okay. Pronto regresamos con más. ¿Escuchas? Radio María. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Estamos de vuelta. ¿Escuchas? Radio María. Estamos de vuelta. Este es su Hermosa programa canción Jesús que- también habla chino. Jesuya con Jungman en su versión número 219.
Dale, Joseph, ¿qué canción acabamos de escuchar? Bueno, el nombre de esa canción se llama Con estas cenizas, de la autora cubana radicada en Estados Unidos, Lourdes Montgomery. Ella, que es una compositora que realmente ha trabajado mucho en lo que son las musicalizaciones de salmos bilingües para toda la iglesia de Latinoamérica. Y ha dejado unas canciones muy bellas, y hay una que me gusta mucho que se llama Bienaventurados, que la cantaron en una de las visitas del Papa Benedicto a Estados Unidos. Así que ella tiene un repertorio muy amplio, al igual que Antonio Alcalde, para que podamos buscarlos en el internet, para también enriquecer nuestro repertorio litúrgico en nuestras parroquias, para que podamos vivir este tiempo de la Cuaresma con cantos nuevos que nos vayan introduciendo a este misterio de irnos al desierto con el Señor. Muy bien. Le recordamos pues a nuestros oyentes que el número que nos pueden mandar sus mensajes y preguntas es el 6633-6087, 6633-6087. Continuamos conversando con Fray Claudio sobre el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma 2021. Ya habíamos hablado sobre el ayuno. Ahora continuaremos con las otras virtudes teologales. Tenemos una pregunta, Claudina, que nos ok. llegó, que están sintonizando desde OCU, y hay un oyente que está preguntando que siempre quiere hacer como sus propósitos, sus ayunos voluntarios, pero que hay alguien que siempre le dice que vayan a la playa. Mira, si a mí me dicen que vayamos a la playa con mucho cuidado en esta época de pandemia, después de estar encerrado, yo iría, porque realmente ya estuve de abstinencia todo el tiempo de la pandemia. O sea, realmente a veces uno tiene que saber que realmente es algo que a uno le guste, que uno le llame la atención, que uno siempre haga todo el tiempo. Eso es lo que uno tiene que privarse. Pero si te invitaron a la playa, oye, tú no vas a la playa todos los días. Entonces uno puede también saber poner las cosas en la balanza y saber qué es bueno y qué es malo, y saber qué es lo que realmente le está faltando al Señor. Yo creo que va por ahí. Yo creo también, Fray Claudio. Lógicamente, la capacidad de discernimiento. Lo que yo les decía es la capacidad de discernimiento, lo que nos dice el Papa ahí, ¿no? O sea, saber ayunar de tanta información y de tanta cosa que a veces nos llega y nos bombardea. Entonces, ¿qué tengo que discernir? Saber colocar en la balanza y por lo tanto caminar siempre en libertad. Caminar en libertad es un don. Tenemos otro mensaje de Facebook Live de Minnie Jones desde Miami, de la parroquia de Guadalupe. Dice: bendiciones, Fray, buen tema para este tiempo. Oye, muchas gracias, Dios les pague. Bien. Continuamos. Entonces, la segunda virtud que nos propone el Papa, como les decía, es un tríptico. El mensaje de este año es un tríptico en torno a las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, en el segundo tríptico está la virtud teologal de la esperanza, que esa nos permite a nosotros pues aspirar al reino de los cielos, aspirar a la vida eterna. Como finalidad de nuestra vida, pues hemos colocado nuestra confianza en Cristo y nuestro auxilio en la gracia del Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra debilidad y por lo tanto mantienen, digámoslo así, nuestra atención hacia la vida eterna. ¿Qué nos enseña el Papa Francisco aquí en esta virtud teologal? Dice que la esperanza es el agua viva que nos permite continuar nuestro camino. El agua viene para calmar nuestra sed. El agua aquí también, en este caso, el Papa Francisco la relaciona con la escena de la samaritana. Entonces es importantísimo, ¿no? El agua viva. Ella estaba pensando del agua ahí del pozo, el Señor estaba pensando en el agua que le da la vida. Entonces agua viva es el Espíritu Santo, que alimenta la promesa, que nos anima a mantenernos vigilantes en ese tiempo de Cuaresma, que eso es importante también. La vigilancia para recibir esa fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza del resucitado que nos infunde el misterio pascual que al final de la Cuaresma celebraremos. La esperanza en clave cristiana es saber estar con Cristo, esperar en Cristo, para comprender que la historia humana no termina con nuestros errores, dice el Papa. Nuestras violencias, nuestras injusticias no terminan la historia humana. No termina la historia con el pecado, sino que tiene la presencia del amor del crucificado que nos da vida nueva. Significa saciarnos del perdón del Padre, la esperanza.
saber y conocer, reconocer que el Padre en Cristo tiene un corazón abierto que nos quiere perdonar. Recordemos la enseñanza del Santo Padre también en el año de la misericordia. Dios no se cansa de perdonar, nos decía el Papa en ese año de la misericordia. Somos nosotros los que a veces nos cansamos de pedir perdón. Entonces Dios en Cristo se derrama en amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Está en nosotros acudir a la fuente de la misericordia, acudir a esta agua viva que calma nuestra sed, que es la fuerza del Espíritu Santo y que nos lleva a Cristo nuestra esperanza. Dice el Papa que el tiempo que vivimos de incertezas por esta pandemia, de fragilidades, de preocupaciones, pareciera que no se puede hablar de esperanza, pareciera que fuera como agresivo hablar de esperanza. Entonces, resultara que la virtud teologal de la esperanza estuviera prohibida en este contexto en el que vivimos. Pero es el tiempo de Cuaresma entonces el que nos da la posibilidad de parar, discernir, volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios. Dios que sigue cuidando de su creación, mientras que somos nosotros los que la maltratamos. Recordar que somos los jardineros de la creación, no capataces ni mucho menos explotadores. Somos jardineros. Cuidar de la creación, este don de la creación tenemos que saberlo, cuidar. Y aquí pues imagino que ustedes ahí en sus casas recordarán esas imágenes que nos traían de las cuarentenas del año pasado, que los animales volvían a sus lugares por donde no podían salir porque todos nosotros estábamos cerrados. Y que saber cuidar la creación, si nosotros la cuidamos, pues ella misma nos va proporcionando lo básico y lo elemental para nuestra vida. Esta virtud teologal de la esperanza, dice el Papa, que nos invita a que confiando en el Señor nos reconciliemos con Dios, recibiendo el perdón de nuestros pecados. Y aquí viene la catequesis también del Papa. Importantísimo en esta virtud teologal de la esperanza, la confesión, el sacramento de la reconciliación. En ese sacramento está el corazón de nuestro proceso de conversión. ¿Por qué? Porque recibimos la gracia del Espíritu Santo. Nos acercamos a confesar nuestros pecados, cada uno de nosotros de manera individual, personal. Y entonces ahí nos estamos confrontando con nosotros mismos y estamos iniciando un camino de conversión. Si nosotros nos reconciliamos con Dios en Cristo a través del sacramento de la confesión, nos convertimos en difusores del perdón. Porque al ser yo perdonado, puedo perdonar. Haber acogido en nosotros el perdón, lo podemos ofrecer a los hermanos. Nadie da de lo que no tiene. Si soy perdonado, puedo perdonar, puedo sanar, puedo curar las heridas de mis hermanos. El perdón de Dios nos permite vivir una Pascua de fraternidad a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, que hablan de quién es el huésped de nuestra vida, es decir, el Espíritu del resucitado que nos otorga paz. Si el Espíritu del resucitado está con nosotros, pues nadie contra nosotros y por lo tanto, ¿qué va a salir de mí? Entonces va a salir paz, bondad, generosidad, escucha. Entonces, reconciliarnos con Dios nos da esa paz y esa capacidad de ser transmisores del perdón. En esta virtud de la esperanza también nos invita a vigilar nuestras palabras, que recupere la amabilidad y se combate así entonces el individualismo, el consumismo que atropella. En vez de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, dice el Papa, que desprecian, cambiarlas por palabras de aliento que reconforten, que fortalezcan, que consuelen, que estimulen. Entonces aquí nos envía a la encíclica que él ha enviado Fratelli Tutti, donde en ese diálogo y amistad social estamos nosotros exhortados a que vivamos como hermanos, seamos capaces de construir cercanía, capaces de con el diálogo acercarnos, expresarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos, comprendernos, buscar puntos de contacto. Todo esto se reúne en un verbo, dice el Santo Padre, dialogar, capacidad de diálogo. Entonces, fíjense, esto puede ser un ayuno interesantísimo. Siempre me quejo, no me voy a quejar. Voy a cambiar esta palabra.
porque a veces nosotros como que tenemos esa, es que este siempre es así, es que este, no, voy a cambiar la actitud, voy a tener la pausa. Nada ni nadie me puede quitar la paz de Cristo que da mi corazón, y más si me he reconciliado con Cristo en el sacramento de la confesión, pues mis palabras tienen que ser renovadas, como lo decía, y vigilar entonces nuestras expresiones. Nos recomienda entonces 3 actitudes en la virtud de la esperanza, en esta virtud teologal: recogimiento, silencio y oración. Fíjense, importantísimo esto, ¿no? O sea, eso no es otra cuarentena, ¿no? El recogimiento, silencio y oración. ¿Para qué? Para cultivar esas actitudes de una nueva palabra, una palabra que anima, una palabra que conforta, una palabra que sana. Para poder cosechar inspiración y luz interior que ilumina y da desafíos a nuestra misión. Por último, el mensaje cierra el tríptico, digámoslo con esta expresión de recogimiento, silencio y oración, para que nosotros podamos siempre estar dispuestos al diálogo. Cuando yo estoy dispuesto a escuchar, pues el otro no es un enemigo, sino una posibilidad de crecimiento. ¿Listo? Entonces aquí termina esta virtud de la esperanza, y el tríptico se cierra con la virtud de la caridad. Y aquí termina ya el mensaje del Papa Francisco con esta virtud teologal, por la cual nos permite a nosotros, digamos, amar a Dios sobre todas las cosas, reconocerlo a Él como nuestro único Señor, reconocer que ese mandamiento del amor de Cristo nos da a conocer el amor del Padre que se entrega hasta el final, ¿sí? Esta virtud teologal de la caridad, vivida tras las huellas de Cristo, nos invita a mostrar atención, compasión para con cada persona. Por lo tanto, es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Ya nos lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, que es la caridad la que permanece, ¿sí? Las otras quedan en el camino, en el proceso, pero la que nos presenta ante Dios es la caridad. Y pues San Juan de la Cruz, en esa expresión bellísima de sus poemas, ¿no?, que dice: al final de la vida seré examinado sobre la caridad. Ese va a ser mi examen final. Por lo tanto, atención y compasión para con los hermanos desde la caridad. Dice el Papa Francisco que la caridad es el impulso del corazón, que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación, de la comunión, es decir, que no nos deja indiferentes en nuestra vida de comunidad. Entonces, ese impulso del corazón que nos lleva siempre a construir en el bien del otro. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, nuevos caminos, porque no es un sentimiento estéril la caridad. No la podemos reducir a un sentimiento estéril, sino que es la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. En el dinamismo de la caridad podemos entrar a formar parte de una construcción de la civilización del amor. Hay que vigilar que hoy se afirma fácilmente su irrelevancia para interpretar y orientar las responsabilidades morales. Es mucho más que una cosa moral la caridad. Es mucho más que un sentimentalismo subjetivo. Sé que está unida a un compromiso con la verdad. Sí, la caridad está unida siempre con la verdad, de manera que no sea presa fácil de las emociones y opiniones contingentes de los sujetos. Es decir, cuando la caridad la volvemos un sentimentalismo, pues ahí es donde la caridad pierde su función, digámoslo así, pierde su sentido y nos desorienta. La caridad es vital en nuestra experiencia de vida. La caridad nos da la capacidad de ser generosos, de tal manera que lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, veremos que esa generosidad está en darnos, y cuando nosotros nos damos con generosidad, pues no tenemos, digámoslo así, escasez en nuestra vida. Por último, el Papa nos exhorta para que vivamos esta cuaresma de caridad, que quiere decir cuidar de quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono, angustia a causa de esta pandemia del COVID-19. En un contexto tan incierto, dice el Papa, sobre el futuro, recordemos la palabra de Dios que se dirige a su siervo: no temas, te he redimido. Y esa es una palabra que atraviesa toda la Escritura. No temer. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? En el Señor. Y si le hemos puesto en Él,
pues nuestra confianza no se verá defraudada. Por lo tanto, que nosotros seamos capaces de siempre mantenernos fieles y firmes en el Señor. Por último, el Papa dice que en este mensaje invita a que valoremos que cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Que el camino de conversión y de oración cuaresmal nos ayude entonces a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y familiar y personal la fe, el amor que viene de Cristo, la esperanza que nos anima con el soplo del Espíritu Santo y el amor cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. Termina el Papa. Muchas gracias, Fray Claudio. Se nos acaba. Dele, termine. Termina el Papa confiando este mensaje, digamos, a la protección maternal de la Virgen María, para que sea ella quien nos auxilie y nos consuele y nos mantenga vigilantes en nuestra experiencia de fe. Muchas gracias, Fray Claudio. Tenemos una nota de voz. Marcela, ¿lo quieres poner? ¿Tenemos tiempo para escucharlo? Excelente programa de lo que está hablando el sacerdote del perdón en espera en esta cuaresma de la resurrección de Jesús, y también sobre el ayuno, limosna y oración. Bueno, ya comencé ya con mi ayuno de usar lo menos posible las redes sociales, solamente estoy usándolas para cosas para agradar al Señor. También mi limosna, no la limosna esa da por dar, sino dar de lo que tengo y compartir con las personas que necesitan. Ya hice mi primera hoy, creo que Dios mantenga con mis manos en abundancia para compartir lo mucho, lo poco, pero con dignidad. Bueno, desde que me levanté orando y evangelizando, para tener fiel comunión con Dios en la espera de la resurrección en este tiempo de Cuaresma. Saludos, Eugenio, Parroquia Inmaculado Corazón de María, Espinal. Felicitaciones a todos. Gracias. Excelente, muchas gracias, Fray Claudio. Se nos acabó el tiempo. Entonces recordemos el mensaje del Papa para esta Cuaresma. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Padre, ¿nos da su bendición antes de terminar? Ok, Claudina, pues muchísimas gracias, y gracias a todos los oyentes, a todos los que se conectaron en este momento de oración, pidiéndole al Señor eso, que les bendiga, les protege, les guarde, que a todos nos mantenga vigilantes en este tiempo de Cuaresma. Decía el Papa ayer en la homilía del miércoles de ceniza: ¿a dónde está orientado mi corazón? Que esté siempre orientado a la cruz de Cristo. Por la cruz llegamos a la luz de la resurrección. Que el Señor nos bendiga, nos protege, nos guarde, nos acompañe en este camino cuaresmal y bendiga a todas las personas que se unen a este programa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Claudina. Gracias. Muchas gracias a usted, Fray Claudio. Gracias, Jose, por el apoyo. Gracias también a Marcela y Joshua en los controles. Y a ustedes, queridos Radio Escucha, muchas gracias por su sintonía. Agradecemos a Radio María por ofrecernos este espacio para que cada semana podamos estar con ustedes. Toche Taika, Dios los bendiga. Tinchi Poyao. Y así culmina la retransmisión del programa Jesús también habla chino. Si deseas escucharlo nuevamente, puedes ir a nuestra página web www.radiomaria.pa/Jesús Chino. Quédate junto a nosotros. Radio María, una voz cristiana en tu casa.